Es el Ecuador que a la gente no le importa, que lo ve como normal. Bueno, así mismo es la política, así mismo no sé cómo. Por eso somos lo que somos. Por eso no pudimos conservar ni los metros cuadrados que tuvimos de territorio. Por ingenuidad. La ingenuidad es peor que una pandemia. Por eso somos lo que somos. Por eso no nos hemos podido proyectar. Pero viene la pregunta, ¿quién manejó todo esto y quién autorizó? Moreno. Y Moreno se agarra con los uñas y dientes para no venir al Ecuador. ¿Por qué no vienes, Lenín Moreno, carajo? Si eres tan valiente que hiciste que a Assange le abran la puerta y se lo lleven. ¿Por qué no vienes? Y pones 1.000.000 pretextos. Entonces permitieron la extradición de la embajada. Es como permitir la extradición de una persona que se lo lleven de Quito. O de Guayaquil o de cualquier parte. Entonces, que hayan hecho esa canallada es algo sin nombre. Pero tiene un agravante. ¿Cuál es el agravante? El agravante es que ya cuando se da la entrega de Assange, cuando abren la puerta de la embajada y hacen que los policías británicos entren y se lo lleven, ya Assange era ecuatoriano. Ya era ecuatoriano. Ese momento era ecuatoriano. Que después el gobierno de Moreno discutió que si estaba bien dada la nacionalidad, que si no estaba bien dada. Eso es a posteriori. En ese momento era ecuatoriano. Y lo que hizo el Ecuador no es entregar un asilado, sino entregar a un ecuatoriano violando el artículo 79 de la Constitución. Pero ¿qué es lo que dijeron? Porque siempre hay como meterle el cuento al Ecuador y al ecuatoriano. Porque el ecuatoriano siempre está en la luna. Entonces, ¿qué le dijeron? Sí, pero lo que nos han prometido que va a ir y que no lo van a decretar la pena. O sea, gran salida para que la gente diga, bueno, pues no lo van a. ¿Sabe usted, Jairo, cuántos son los años que si lo llevan a Estados Unidos le meterían más o menos de prisión? 150 años. El caso Assange está cogiendo fuerza. Fuerza porque está en las redes sociales internacionales. En el Ecuador la gente, verá, al ser humano no le preocupa nada si no le afectan sus intereses personales. Ejemplo, si una persona le dice, lo entregaron al gobierno inglés a Assange cuando él era un asilado diplomático. Dice, a mí qué me importa si yo no estoy asilado. Hicieron tal o cual barbaridad en algún tema, ¿qué me importa si yo no estoy en esa situación? Pero ¿sabes qué? Tarde que temprano, algunas veces resbalas y caes en una situación parecida. Y allí es cuando comienzas a buscar quién te ayuda y cómo es, pero es que es una injusticia. O sea, por eso decía John Donne, que es utilizada su frase en el libro de Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? No preguntes por quién doblan las campanas, porque posiblemente están doblando por ti. Todo lo de Assange, a nadie le importa, porque tú no eres Assange, tú tampoco y tú tampoco. Pero eso es una salvajada. Y les voy a explicar por qué. El Ecuador, en el caso Assange, no el gobierno únicamente, porque a veces decimos, bueno, pues ya fue Moreno. No, es que eso ya queda la huella. El Ecuador, como país, en el caso Assange, es visto como un país de última en el mundo. De última. No porque la gente esté a favor o en contra de Assange, en términos de lo que él difundía, sino porque hay que entender lo que es la institución del asilo diplomático. Cuando una persona confía en un país y le dice, ¿me puedes dar asilo? ¿Me puedes permitir que yo vaya a tu casa, a la embajada, y esté allí en calidad de asilado? Está consciente que ese país lo va a proteger, pero no puede el país abrir la puerta para que se lo lleve la policía. Es terrible, porque entonces tenía que decirle que no lo iban a tener y que en algún momento lo iban a dejar que se lo lleven. Entonces viene el tema, ¿qué pasó con Assange? Assange pudo haber, y verán que estoy haciendo un juicio de valor en el que no estoy hablando si Assange era una buena o mala persona, si era bueno lo que hacía. No, es la institución del asilo diplomático. Assange tenía la posibilidad de pedir el asilo en otras embajadas,
que de pronto se lo hubieran dado. Pero no lo hizo creyendo que el Ecuador era un país serio. Le dieron el asilo. Y como había que bajarse los pantalones ante los Estados Unidos, porque esos son los intereses de Estados Unidos, no son tanto los intereses británicos. El que está con la sangre en el ojo es Estados Unidos, por la información que divulgó Assange. Entonces lo presionaron a Moreno, ni siquiera lo presionaron. El traidor ni siquiera se deja presionar. Y entonces lo que hizo es, no te preocupes que va a hacer que abran la puerta, entre Scotland Yard y se lo lleve. Eso es terrible. Eso mira la comunidad internacional y dice, ¿desde cuándo existe la institución del asilo diplomático? Cientos de años, miles de años. Y que haya, claro, la Convención de Asilo Diplomático no es de hace mucho, pero esto en el derecho de gentes se conoce. Esto ya existía. Entonces, que hayan hecho esa canallada es algo sin nombre, pero tiene un agravante. ¿Cuál es el agravante? El agravante es que ya cuando se da la entrega de Assange, cuando abren la puerta de la embajada y hacen que los policías británicos entren y se lo lleven, ya Assange era ecuatoriano. Ya era ecuatoriano. Ese momento era ecuatoriano. Que después el gobierno de Moreno discutió que si estaba bien dada la nacionalidad, que si no estaba bien dada. Eso es a posteriori. En ese momento era ecuatoriano. Y lo que hizo el Ecuador no es entregar un asilado, sino entregar a un ecuatoriano violando el artículo 79 de la Constitución, violando la institución de la extradición, de la no extradición. Permitieron la extradición, porque el terreno donde está la embajada es un terreno que se asimila como un terreno del Ecuador, un terreno soberano del Ecuador. Entonces permitieron la extradición de la embajada, es como permitir la extradición de una persona que se lo lleven de Quito, o de Guayaquil, o de cualquier parte. Entonces todos esos atropellos a los derechos humanos, al derecho en general. Pero ¿qué es lo que dijeron? Porque siempre hay como meterle el cuento al Ecuador y al ecuatoriano, porque el ecuatoriano siempre está en la luna. Entonces, ¿qué le dijeron? Sí, pero lo que nos han prometido que va a ir y que no lo van a decretar la pena. O sea, gran salida para que la gente diga, bueno, pues no lo van a... ¿Sabe usted, Jairo, cuántos son los años que si lo llevan a Estados Unidos le meterían más o menos de prisión? 150 años. Ya. O sea, él está condenado a morir dentro de un cepo, dentro de una cárcel. Pero viene la pregunta, ¿quién manejó todo esto y quién autorizó? Moreno. Y Moreno se agarra con los uñas y dientes para no venir al Ecuador. ¿Por qué no vienes, Lenín Moreno, carajo? Si eres tan valiente que hiciste que a Assange le abran la puerta y se lo lleven. ¿Por qué no vienes? Y pones 1.000.000 pretextos. ¿Por qué no vienes? Entonces es el tema que la gente, aquel principio de no hagas a otro lo que a ti no quieres que te hagan. Si mañana alguien te quiere tomar de las orejas y que deberían ya traerte acá que respondas por la plata líquida, contante y sonante que te dieron para la corrupción que hiciste con el caso Sino Hidro. Eso ya no se discute. Sin embargo, camina con paso de tortuga que te traigan. Porque la justicia es selectiva en el Ecuador. A este sí, a este no, a este dale un chance, a este sí, sácale el aire. Entonces no nos da vergüenza a los ecuatorianos de ver este país dual, que en unos casos funciona de una manera y en otros casos funciona de otra. ¿Qué delitos incurre Lenín Moreno? Violación constitucional, de entrada, es violación constitucional, porque él está permitiendo una violación constitucional, y está obviamente afectando los derechos, en este caso, de la persona que fue entregada en el tema del asilo diplomático, de tal manera que violando la institución del asilo diplomático. Esto no tiene perdón, pero porque además le dañó la imagen al Ecuador.